movimiento indígena que además está despedazado por fuerza de sus propias ambiciones, intereses y por fuerza de ese afán permanente de llegar al poder, a recibir las migajas del poder. Entonces Yaco Pérez es un tiro al aire, es un tiro al aire, porque además es parte de Pachacuti, que es un desmadre, es parte del movimiento indígena. Imagínense que intentó ingresar a Bolivia con un pasaporte indígena. Entonces, o sea, lo emite un estado diferente del estado ecuatoriano. O sea, ese es Yaco Pérez. Y esos son los indígenas, el movimiento indígena, no me refiero a la masa indígena, el movimiento indígena que quieren crear un estado dentro del otro estado. Yaco Pérez es un anodino. Yaco Pérez está en el limbo. Y Yaco Pérez no tiene una cuestión coherente en su plan. Lo único que sabe decir, por eso la palabra Yaco quiere decir agua. O sea, él tiene en la mente, él es un infantilista ecológico utilizando una palabra que alguna vez lo utilizó el expresidente Correa. Yo no me apropio nunca de las ideas de otras personas. Infantilista ecológico, o sea, ¿por qué le somos agua? Porque quieren apropiarse del agua de los páramos. No, el agua, el dueño del agua es el que está en todo el decurso del agua e incluso en el sustento del agua, en el suministro, la comercialización y en el abastecimiento del agua. Les voy a poner un ejemplo. En algún momento de la política exterior ecuatoriana se cometió un error, porque el río Catamayo, que luego se convierte en Chira, que también tiene nombres, también se llama Puyango y en el Perú se llama Tumbes. Este río da origen a las represas que se construyó en el Perú. Y en algún momento a alguien del Ecuador se le ocurrió decir que desviarían el curso del río para que no abastezca de esta agua al Perú. Y el Perú nos puso un ultimátum, nos dijo, el dueño del agua no es donde se genere el agua únicamente, sino todos los que están en el decurso por donde se genere el agua. Entonces, es importante hacerlo notar porque la gente no entiende este concepto. Creen que el dueño del agua es el que está en el páramo. No, el dueño del agua no es el que está en el páramo, son todos los que se abastecen del agua. Entonces, ¿qué es lo que nos vende Yaco Pérez? Que ellos son los dueños del agua, ese es el meollo. Y luego, apropiarse de los recursos naturales no renovables. Para ellos decir, como un Estado dentro del Estado, esto sí y esto no. Punto, es el tema petrolero. ¿Cómo puede el Ecuador subsistir sin energía? Me refiero al sector energético. Es imposible, es una irresponsabilidad del tamaño de que a la luna. El plantear lo que plantean, y él está de acuerdo con los Días Unidos, como está de acuerdo con los Días Unidos Leonidas Sisa. Lo dijo hoy de mañana en la entrevista que tuvo en Teleamazonas. Entonces viene el tema de cómo es que vamos a vivir los ecuatorianos, cómo es que vamos a tener un sustento los ecuatorianos para podernos sustentar. Para poner un ejemplo, la Constitución de la República, que entiendo que rige pues, para Yaco Pérez y para todo el resto de gente. La Constitución de la República en el artículo 184 dice que la política económica tendrá algunos objetivos y entre ellos dice asegurar la soberanía energética, alimentaria y energética. En el artículo 304 dice lo mismo y en el 334 dice que hay que garantizar la soberanía alimentaria y la soberanía energética. ¿Cómo va a garantizar la soberanía energética? ¿Cómo va a garantizar si lo que están queriendo es que se destruya y que se deje de explotar todas las reservas que hay en el campo ITT? Que en esto hay que volverlo a decir para que terminen por entenderlo. Volverlo a decir. No hay más petróleo que el que hay debajo de la tierra. Y entonces, si no se explota ese petróleo, ¿de dónde vamos a sacar dinero para sostener el aparato fiscal? Si ustedes quieren que les metan más impuestos que ya no tienen de dónde pagar, pues entonces sigan con esta aventura. ¿De dónde van a sacar dinero para importar combustibles? La solución es la que acaban de decir hoy de mañana también y ayer en los medios tradicionales. Entonces se libere todos los precios de los combustibles. Y entonces, entiendan, con esta política terrorista energética, es la que se mantiene Yaco Pérez, es la que se mantiene muchísima gente.
Incluso hay gente dentro de todos los movimientos y partidos políticos que tienen esta tendencia, tienen este virus, que lo asumieron sin conocimiento. Y entonces viene el tema, que eso no puede ser. Yo me acuerdo una vez que caminaba por la calle y me topé con Javier Lazo. Y claro, yo he sido siempre una persona que voy a los medios de comunicación y en ese entonces no me invitaban mucho a los medios oficiales. Y él manejaba Ecuador TV. Y entonces le digo, Javier, ¿y por qué no me invitas a hablar del tema de la iniciativa Yasuní TT? Me dijo, no puedo, hermano, mi hija se va en contra mío. O sea, la emoción, lo emocional, el corazón, si no es un tema de emociones, es un tema de que el mundo vive a través de la energía. Cuando uno ve la proyección del consumo energético de aquí al 1950, no nos vamos a divorciar del petróleo, por Dios, entiéndanlo. No es que está a la vuelta de la esquina las fuentes alternas de energía, y si están a la vuelta de la esquina, serán a costos increíblemente altos, y en las energías prevalece la más barata, la que tiene menos costo. Y entonces tenemos esto, y Yaco Pérez es eso, que llena los espacios y a mucha gente le ilusiona. Vamos a proteger el ambiente. Si hay cómo proteger el ambiente, no necesariamente con una política ultrista, pues. Este señor no entiende que hoy existe tecnología suficiente, la 14.001, para explotar petróleo, pero además la contaminación del petróleo y de los combustibles fósiles no se da con la producción de petróleo, sino cuando los motores se prenden. Cuando yo aquí en Quito, ustedes en Guayaquil y en cualquier parte del Ecuador prenden un motor, sea de un carro, sea de una industria, en ese momento se contamina, no en el ITT. Y hay que ir sustituyendo producción vieja, que cada día es menor, va cayendo la producción, por producción nueva, por producción nueva. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, Yaco Pérez es un tiro al aire, es un tiro al aire, porque además es parte de Pachacuti, que es un desmadre, es parte del movimiento indígena. Imagínense que intentó ingresar a Bolivia con un pasaporte indígena. Entonces, o sea, lo emite un estado diferente del estado ecuatoriano. O sea, ese es Yaco Pérez. Y esos son los indígenas, el movimiento indígena, no me refiero a la masa indígena, el movimiento indígena que quieren crear un estado dentro del otro estado. Entonces tienen pluralismo jurídico, tienen una justicia que es mentirosa porque esa no fue la justicia indígena en la época precolombina, antes de llegar a los españoles. Eso no fue cierto. Por eso alguna vez yo le decía a Salvador Quispe en un debate, ¿quieres que implementemos la justicia indígena? Implementémosla, pero no te olvides que lo que decía el Inca Garcilaso de la Vega, a la menor falta se castigaba con la pena de muerte. Entonces sométanse a la justicia indígena, pero a la verdadera, no a la trucha, no la de ahora de un baño de agua fría y de una ortigueada con ortiga, o como decimos en el sur del Ecuador, con chine. Entonces, sométanse pues, a la justicia, pero no a esto que es un invento de ahora. Entonces, movimiento indígena que además está despedazado por fuerza de sus propias ambiciones, intereses y por fuerza de ese afán permanente de llegar al poder, a recibir las migajas del poder.